¿Cómo están, alumnos? Muy buenas tardes. Quienes habla de su profesor Jorge Luis Díaz Vargas, a cargo del curso hoy día de física. Y el tema que tenemos hoy día es calorimetría. ¿Ya? Calorimetría, que tiene como objeto de estudio, me dice, conocer una serie de fenómenos en los cuales las sustancias, en virtud, vamos a leer un poquito de su libro, ¿no? En virtud de ciertas propiedades que posee, experimentan cambios de temperatura, cambios en su estado físico, cambios en sus dimensiones geométricas, cuando intercambian energía en forma de calor con otros cuerpos. En verdad, el calor posee bastantes aplicaciones. Primero vamos a hablar, no sé si aquí está en su libro, ya acá, claro, justamente habla de calor, pero también tiene otra aplicación más que es la dilatación. No sé si se encuentra acá también. Parece que no, de repente sea un tema aparte, ¿ya? Como digo, también tiene el tema de lo que es la dilatación. O sea, si tú calientas un cuerpo, tiende a aumentar su tamaño. O sea, por eso, si tiene un objeto, conoce una serie de fenómenos en los cuales las sustancias, en virtud de ciertas propiedades que posee, experimentas cambio de temperatura, cambio en su estado. Me refiero de estado sólido, de estado líquido o de líquido a gaseoso. O si quieres seguir calentando más, inclusive que se puede romper el gaseoso y puede llegar al estado plasmático, ¿no? Ya, cambio geométrico, cambios en dimensiones geométricas cuando intercambian energía en forma de calor con otros cuerpos. ¿Qué es la temperatura? La temperatura no es lo mismo que calor. ¿Eh? La temperatura es el grado de agitación molecular que poseen las partículas, ¿no? Es un parámetro macroscópico de un sistema físico que nos informa indirectamente acerca de la situación energética del conjunto de moléculas que posee un cuerpo, o sea, de lo cual está formado. Ahí van a ver una U que significa energía interna, en verdad, es lo que significa en la física. La U sin energía interna es igual a la sumatoria de cada una de las partículas en estado de movimiento, mejor dicho, de su energía cinética. Esta energía cinética Esta energía cinética es igual a, ya saben, es masa velocidad al cuadrado, pero acá está dado por la siguiente fórmula. Ya, número de moléculas, 3 medios por K por temperatura, donde la U es energía cinética, la S es energía, la U es energía interna, perdón, la S significa E sub C, energía cinética de las partículas, N, número de partículas, que es infinito, claro. Ahí existe vuelta otro factor más que se le llama por el número de moles, ¿ya? Temperatura. La temperatura, la temperatura que se va a utilizar acá es la de grado Kelvin, ¿ya? Observación. En la vida cotidiana, en forma intuitiva, decimos que un cuerpo está más caliente en comparación con otro cuando tiene mayor temperatura y esto implica también mayor energía cinética. ¿Qué ocurre cuando ponemos en contacto a dos cuerpos o sustancias a diferentes temperaturas? Para esto consideramos dos bloques de un cierto material, de modo ahí prácticamente les coloca un bloque de color rojo, entonces el bloque que está con menos temperatura entra en contacto con otro que tiene mayor temperatura y de hecho le va a ceder temperatura, ¿no? La temperatura se va a elevar. Pero este divide otro factor muy importante, que es lo que se encuentra más abajo y que lo define, que es el calor. El calor es energía, ¿ya? El calor es aquí energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a diferentes temperaturas que entre ellos ocurren. ¿Cuándo se ejerce la transferencia de energía? Cuando hay la cantidad igual de temperatura. Esa temperatura se llama temperatura de equilibrio. Claro está. ¿Ya? Deben saber que, por ejemplo, si tú pones en contacto a dos cuerpos, un caliente y un frío, el que está más frío, de hecho, va a ganar temperatura, y el que está caliente va a perder temperatura. Pero la ecuación de ambos, o sea, el calor ganado más el calor perdido, debe ser igual a cero, en virtud de una de las leyes de la energía, ya que el calor también es una forma de energía, en donde nada se crea, nada se destruye, solo se. ¿Qué efectos físicos podemos encontrar debido a la temperatura? Por ejemplo, cambio de temperatura de la sustancia, ¿no? Una sustancia, la que está más caliente se enfría, la que está más fría se calienta. Cambio de fase bajo determinadas condiciones. Siempre toda sustancia posee una temperatura, punto, tope. Por ejemplo, en el agua. Cuando tú al agua la agarras
lo enfrías a 0 grados centígrados, ya el agua se puede convertir de agua líquida a agua sólida, que lo conocemos con el nombre de hielo. Más por el contrario, si el agua lo calientas y llega a una temperatura de 100 grados centígrados, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? El agua de estado líquido se convierte en estado gaseoso. ¿Entendido? Entonces, no hay que olvidar. Toda sustancia posee este tipo de cosas, ¿ah? ¿Ya? Igual, los metales, si tú los llevas a una determinada temperatura, estos se convierten a líquido. ¿Entendido? El calor sensible. El calor sensible es la cantidad de calor que se adquiere para una sustancia que cambia de temperatura, ¿no? ¿Cuánto? 1 kilogramo por grado centígrado, ¿no? Ahí le tiene una fórmula que es calor sensible es igual a calor específico, masa por variación de temperatura. Hay cuidado, este es el parámetro que hemos utilizado bastante. Por ejemplo, el calor específico del agua es 1, ¿ya? 1 caloría, gramo, grado centígrado, por acá, ¿ya? Hay una tablita ahí de calores específicos del agua, ya saben que es 1, ¿ya? ¿Qué es una sustancia pura? Es aquella que mantiene una composición química homogénea. El agua potable, por si acaso, no es una sustancia pura, es una mezcla, tiene varias sustancias ahí mezcladas, de repente está yodo, está sal, está cloro, un montón de cosas más. Por eso se dice que el agua potable no es agua pura, o sea, el agua que tomamos del caño. ¿Ya? ¿Qué es una fase? Es aquella estructura física que representa las sustancias homogéneas en determinadas condiciones de presión y temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, el hielo podría ser una fase, el líquido puede ser otra fase y el mismo aire es otra fase. Ahí encuentran un cuadro que es prácticamente muy conocido de repente de toda la primaria, ¿no? Cambio de sólido a líquido. Entonces, que si va de sólido a líquido, ¿cómo se llama solidificación. Y si va al revés, se llama, perdón, de líquido a sólido, solidificación. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, condensación. De líquido, pero a gaseoso es vaporización. Y gaseoso a líquido es condensación. Y de gaseoso a sólido, sublimación directa y sublimación indirecta, ¿no? Ahí, etcétera. Hay que recordar que de repente para que cuando cambie de estado se utiliza otra fórmula que se llama calor latente, ¿ya? Ahí por ahí creo que hay un ejemplito para eso. Pero antes de eso, les voy a ustedes compartir algo, ¿ya? Comenzamos, chicos, ¿ya? Vamos a compartir algo. Este señor Cámbiate al seguro vehicular que protege tu auto, participa. bici, moto y scooter sin pagar más. Rima. A ver, joven, el tema que vamos a tocar hoy es cambio de temperatura. Para esto, lo que hemos colocado por acá es un cuerpo cuya masa es m a una temperatura inicial T. Miren, miren, miren. Una de nuestras preguntas es, ¿qué ocurre si este cuerpo lo calentamos? Indudablemente lo que va a aumentar acá es la temperatura, ¿no es cierto? Correcto. Fíjese, por favor, al proporcionarle cierta cantidad de calor, la temperatura aumenta desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. Entonces, lo que se está produciendo acá es un aumento, o llamado también cambio, pero ¿de qué? De temperatura. Este profesor enseña en la ciudad de Huancayo, ¿ah? ¿Ya? ¿Cómo voy a calcular este controlar aumento esas de universidades temperatura? que se encuentran allá. Simplemente lo Huancayo es calculamos como capital del temperatura departamento de final. Junín. Ya se encuentra temperatura a inicial. 7 horas hacia el este de Lima. Ahora bien, pero yo quiero saber cuánto de energía calorífica, o llamado también calor, es lo que le he proporcionado a este cuerpo para que pueda aumentar su temperatura. Ya. Este calor proporcionado que le hemos dado se va a calcular como una constante conocida con el nombre de calor específico
multiplicado por la masa y multiplicado por la variación de temperatura. ¿Cómo lo recordamos? Como C más tau. ¿Cuál es la unidad del calor? La En este caloría. caso vamos a trabajar en calorías. Ya, la unidad de calor es la caloría. Recordad que la Trabajamos caloría en también es una energía. La ¿Qué cosa energía es se puede CE? transformar en El joule. CE es el llamado calor específico, ojo, depende del tipo de sustancia. Por ejemplo, lo que no debemos olvidar es que el calor específico para el agua tiene un valor de 1, que viene a ser una caloría por gramo grado Celsius. En cambio, el calor específico del hielo es aproximadamente igual al calor específico del vapor. Y esto aproximadamente igual a 0,5 calorías por gramo grado Celsius. ¿Correcto? Mire, mire. A ver, veamos ahora lo que es la capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? Mide la cantidad de energía calorífica Esa parte casi no lo veo mucho en su libro. Que puede absorber un cuerpo. No, no lo veo. Pero es bueno que lo sepan, ¿ya? Para que este cuerpo pueda aumentar su temperatura, ¿correcto? En una cierta cantidad. Es decir, la capacidad calorífica me va a medir o va a relacionarnos como la cantidad de calor que absorbe el cuerpo por unidad de temperatura. Sobre unidad de temperatura. O sea, ¿cómo determino sí. la capacidad calorífica? Como la relación o el cociente Calorías entre sobre el calor grado y centígrado. el aumento de temperatura. ¿Cuál es su unidad de la capacidad calorífica? Hay que reconocer de que la capacidad calorífica se mide en calorías, que viene a ser el calor, sobre grado centígrado. Y la temperatura viene a ser el grado Celsius. O sea, la capacidad calorífica se mide en calorías por grado Celsius. Sin embargo, este calor, nosotros ya sabemos cómo se calcula, ¿verdad? Se calcula como C más T. ¿Qué ocurre si esto mismo yo lo reemplazo acá? Si esto lo reemplazo acá, se estaría cancelando, sí o no, la variación de temperatura. Al cancelar la variación de temperatura, lo que voy a obtener es que la capacidad calorífica se va a calcular como C más. O sea, esto significa de que la capacidad calorífica para una misma sustancia depende de quién, de su masa. O sea, quiere decir que para una misma sustancia a mayor masa, su capacidad calorífica será mayor. Por ejemplo, si yo tengo un recipiente con 5 gramos de agua y tengo, por ejemplo, otro recipiente con 200 gramos de agua, es natural que el que tiene más cantidad de agua presentará más calor para poder. En consecuencia, la capacidad calorífica depende de quién, de la masa de la sustancia. A mayor masa, mayor capacidad calorífica. Veamos ahora una dependencia gráfica. Por ejemplo, acá. ¿Qué estamos notando aquí? Que si usted proporciona cierta cantidad de calor a una sustancia, lo que vamos a notar es de que la temperatura va a ir aumentando su valor. En pocas palabras, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una sustancia, una temperatura T inicial, y le doy una determinada cantidad de calor, lo que voy a observar es que ahora la temperatura, pues, será una temperatura T final, ¿correcto? Aquí está. Cuando usted tenga una gráfica de esta forma, lo que vamos a hacer es interpretar esta gráfica. ¿Pero cómo lo interpreto yo? Mira por acá, por favor, ¿ya? Esto que tú observas por acá, de aquí hasta acá, me va a indicar o nos va a indicar el calor proporcionado. ¿Correcto? Este es el calor proporcionado. Mientras que de aquí hasta acá, es la elevación de temperatura. Lo que es el aumento, pero aumento de qué? De temperatura. ¿Correcto? Ahora, ¿dónde este calor proporcionado, que viene a ser Q, se va a calcular simplemente como C más TAP?
¿correcto? Calor específico, masa, multiplicado con el aumento de ¿qué? De temperatura. Vamos a ver un ejemplo para poder, pues, sintetizar todo esto. Bueno, chicos, vamos a comenzar con Mira los lo que dice acá, por ejercicios favor. en el... ¿Ya? A Para ver, que puedan veamos así este mejor ejemplo. entender, ¿ya? Mira lo que nos dice, una cacerola de